Esta es una nueva emisión del programa audiovisual Vox Populi. Es un programa del Centro de Estudios de la región de Valparaíso, cuyo propósito es la promoción de las ciencias, las tecnologías, el conocimiento y la innovación, y la valoración del quehacer de los científicos de nuestra región. En la dirección, Manuel Tovar Leiva, presidente del CER Valparaíso. En la conducción periodística, quien les habla, Gonzalo Gutiérrez. Vox Populi Científico se transmite por las redes sociales, en Facebook Live a través de la página mstv.cl y por la página de Facebook CER Valparaíso. Agradecemos la acogida del Club Alemán de Valparaíso, ubicado en Salvador Donoso, 1373, donde nos encontramos, que ofrece servicios de restaurante, dispone de amplios salones para eventos sociales y culturales en pleno centro de la ciudad Puerto. Hoy día nos encontramos con Valesca Rojas Bravo, que es ingeniero agrónomo. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Para estar en este programa y para que nos cuente un poquito de su trayectoria. ¿Cierto? Sí. Queremos saber, porque aquí vemos que tenemos 7 años de experiencia en el INEA. ¿Cierto? ¿Qué ha significado eso para usted? Harto, mucho. Ya, para que conversemos aquí con Manuel Tovar aquí, porque tenemos muchas cosas que preguntarle del trabajo que usted desarrolla. Bueno, aquí explíquenos, porque usted es especialista en riego, dice. Sí, bueno, yo soy ingeniera agrónoma de formación de la Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente estoy cursando un programa de magíster en ciencias agronómicas y ambientales, también en la misma universidad. Y como ya mencionaron, llevo 7 años trabajando en INEA, en la investigación y transferencia de conocimiento. Mi principal trayectoria ha sido, por destino creo, en el cultivo del palto, desde la producción, que trabajé antes de INEA con un asesor bastante importante en la región. Luego cuando ingresé a INEA comencé a trabajar junto a Raúl Ferreira, que es un investigador ya bastante conocido en el área, en riego. También el mismo cultivo del palto y bueno, y fuimos asociando la investigación en la producción, en pues cosecha también, riego y tratamos de dar algunas soluciones al tema de la escasez hídrica junto a Raúl. Ya. Bueno, y actualmente sigo trabajando en paltos, pero entré en el tema de la polinización, buscando también dar algunas soluciones ecológicas a los actuales manejos que hay. Oye, Manuel, aquí tenemos un interesante tema de la palta. ¿Sí? Oye, lo que me interesó, digamos, bueno, primero saludar a Valesca y darle gracias por participar en nuestro programa, en el cual lo que tratamos en general es valorizar el trabajo que hacen ustedes, los científicos, porque la verdad es que no es como el fútbol esto, ¿ah? Los futboleros, digamos, tienen la atracción de la comunidad, pero los científicos que debieran tener mucho actoría, no muchas veces la tienen, y nosotros pensamos en el centro que el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación es una palanca fundamental para el desarrollo regional. Y tenemos nosotros en nuestra región el tema agrícola, y ese es un sector importante y por lo tanto nos ha interesado siempre tener un contacto con el INEA, con el CERES, con todas las instancias que están dedicadas a la investigación, a hacer ciencia, a la innovación en el tema agrícola. Ahora, lo que interesa saber es este tema que nos lo habíamos tocado en otra oportunidad, el tema de la polinización. ¿Ah? Porque lo que uno ha sabido que en el mundo casi como el principal polinizador son las abejitas. Y como que por los sistemas contaminantes hay una mortandad muy grande de este polinizador natural, diría yo. ¿Ah? Y entonces, digamos, es muy importante qué es lo que se ha hecho para para subsidiar, diría yo, no sé si la palabra correcta, esta déficit que hay en la abejita. Y ustedes están trabajando en eso, me pareció. Sí, bueno, como mencionas, el tema de las abejas, de la Apis mellifera, que es la abeja que nosotros conocemos, que se trabaja en colmenas y que se incorpora a los huertos, en general a los huertos frutícolas, para
potenciar el servicio ecosistémico de polinización, ¿ya? Entendemos que el campo en el que trabajamos es un ecosistema, un agroecosistema, y nosotros lo que hacemos como agrónomos y productores y gente que trabaja en el área agrícola es incorporar esta apis mellifera en colmenas para potenciar este servicio de polinización, pero que no solo está dado por la apis mellifera. Sí, la apis mellifera, como menciona, es muy importante, es el insecto más importante en la producción de alimentos en el mundo, entonces no deja de ser la excepción acá en Chile, obviamente. Y efectivamente ha habido un deterioro en la cantidad que tenemos disponible, y es por múltiples factores, ¿ya? Eso es importante destacarlo. Claro, porque he sabido que, por ejemplo, los últimos incendios han terminado con varias... Los últimos incendios afectan la biodiversidad en varias áreas: fauna, flora, vegetación, hábitat ecológicos para todas las abejas y otros polinizadores, distinto a la abeja melífera también. Entonces sí, es un desastre terrible. Oye, ¿y cuáles son estos atrayentes artificiales de los cuales ustedes están pensando? Sí, mira, te cuento un poco del proyecto en el que estamos trabajando. El proyecto se trata... en el que, bueno, como usted menciona, tenemos este problema, que es que tenemos a un polinizador, que es la abeja melífera, que es el único que nosotros estamos ocupando en el sistema. Y tenemos un problema, que es que ese polinizador se está muriendo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros seguimos dependiendo de un único polinizador? ¿Qué es lo que piensan que puede pasar? Chuta, se muere todo entonces. Nos quedamos sin alimento, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que tratamos de hacer con el proyecto es un poco diversificar esto, que no solo sea dependiente de la abeja melífera, sino que también podamos abrir el espacio a otros polinizadores, como por ejemplo moscas, sírfidos, otro tipo de escarabajos y varios grupos que están... se ha comprobado científicamente a nivel mundial, contribuyen a la polinización. Las mariposas, por ejemplo. También participan en la polinización. También participan. Sí. Y bueno, en el proyecto, además, hay una particularidad que tiene la flor del palto, que no sé si ustedes la han visto en algún momento. Yo tengo 2 paltos, así que la he visto. ¿La han visto? Muy bonita, son una florcita blanquita, media amarillita, así. Claro, pero es una florcita chiquitita, muy chiquitita, que no tiene colores llamativos como rojo, no sé, naranjo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que, ¿por qué llegan las abejas a la flor si la abeja es tan pequeña? Esa fue otra pregunta, si está tan pequeña, tiene un color blanco, amarillo, no una flor normalmente atractiva. Entonces, el supuesto que hay atrás es que es atraída por ciertos olores, ¿sí? Que la abeja llega a la flor por el olor. Y estos olores son volátiles, ¿ya? Volátiles orgánicos que emite la flor y que nosotros en terreno hicimos un experimento en donde cubrimos esta flor y capturamos este olor para saber qué era lo que estaba saliendo de ahí. Y a partir de eso queremos desarrollar un atrayente que sería como una especie de perfume o un olor sintético que simule este olor. Pero a partir de... Pero a partir de la flor natural. De la flor natural. O sea, nosotros estudiamos qué es lo que tiene la flor. Esto se mandó al laboratorio, es un trabajo colaborativo, aprovecho de decir, es un trabajo colaborativo de varios científicos. Entonces, esto se fue al laboratorio acá en la Católica Valparaíso, y un científico allá, que es químico, Jan Berman, hizo el estudio de cuál eran todos esos compuestos que tenía la flor de palto, ¿ya? Entonces ahí sacamos diferentes compuestos orgánicos y hoy en día estamos trabajando en desarrollar la mejor mezcla que tienen estos compuestos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos compuestos A, B y C, D, 5 compuestos, y vamos a ver si le ponemos 90% de A, 80% de B, 60%, y estamos haciendo experimentos en campo para ver cuál es la mejor mezcla.
Ahora, pasando a otras alternativas para polinizar, porque entiendo que hay la posibilidad también que la flora nativa tenga, digamos, tenga esa cualidad de atraer, Sí. digamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es Eh, lo que hay de esa posibilidad? Sí, mira, el proyecto está pensado de una manera, o la solución nosotros la pensamos de la forma en que no podemos sustituir una cosa por otra. O sea, no vamos a sacar este sistema de colmenas que los agricultores usan y que ya llevan mucho tiempo usando por un atrayente, sino que queremos complementar el servicio con diferentes cosas. ¿Ya? Una cosa es el atrayente, pero otra cosa muy importante es poder incorporar flora nativa a los campos para aumentar primero la biodiversidad que hay dentro de los campos de palto y crear nichos ecológicos para polinizadores que ya se encuentran en los agroecosistemas. ¿Ya? Entonces, ese trabajo es sumamente importante, porque si nosotros no tenemos plantas, no tenemos insectos. ¿Sí? Solamente vamos a seguir dependiendo de esta incorporación de colmenas, que ya sabemos que se nos están muriendo. Entonces, la idea es poder crear nichos ecológicos que van a ser en el fondo, en el futuro, colmenas naturales dentro de los campos. Y que en conjunto con el desarrollo del atrayente forman una estrategia de manejo de polinización. ¿Ya? No, eso es, no es un reemplazo, es una estrategia. Esto significa que las flores nativas o los arbustos nativos ¿ah? Se plantan en la misma composición de paltos, al interior, hay algún tipo, digamos, de lógica, digamos, ahí. Claro, ese es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con los agricultores. Para eso estamos desarrollando un cuestionario, unas entrevistas que estoy haciendo a los productores para ver específicamente, primero, cuáles son la gestión que ellos están haciendo del manejo de polinización, si es que tienen algún avance en esto, ¿ya? Porque existe avance. Y a partir de ¿Ellos por su ello, cuenta? sí, ellos por su cuenta y también por exigencias internacionales, a partir de certificaciones como una que se llama Rainforest, que le solicita a los productores cambiar sus manejos agrícolas a manejos más sustentables y dentro de las exigencias tienen el requerimiento de incorporación o cuidado, conservación, restauración de áreas naturales con exigencias del 10%, creo que la verdad hay... Es un porcentaje del campo que tiene que tener Correcto, flora mira, qué nativa. interesante. O sea, que hay trazabilidad, digamos, en este sector. Sí, sí. Y son, bueno, son exigencias internacionales. La palta ya ha sido cuestionada de alguna manera por su Ya vamos a entrar producción, en eso. entonces tenemos que Claro, trabajar en el desarrollo de buenas prácticas agrícolas, ¿sí? claro. Y este proyecto plantea buenas prácticas agrícolas, o sea, estamos aumentando la biodiversidad intrapredial y también proponemos conservar las zonas aledañas a los predios, ¿ya? Que son zonas de conservación de la biodiversidad en la zona central de Chile, que es una zona mundialmente muy conocida porque es un hotspot de biodiversidad a nivel mundial. Entonces, tenemos un trabajo súper importante. Ahora, esta biodiversidad de la cual se habla y ¿cómo se llama? La proliferación de la flora nativa a los alrededores de estas plantaciones, también contribuye al enriquecimiento del territorio, yo me imagino. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, en el fondo, si nosotros aumentamos la biodiversidad dentro de los campos, alrededor de los campos, y también esto lo conectamos a nivel de cuenca, vamos a mejorar la biodiversidad de la región. ¿Sí? Y la conservación, que eso es algo súper importante. A veces hay un error ahí conceptual en que se suele pensar que la conservación es simplemente poner un cerco y dejarlo ahí. Claro. Pero la conservación... Sin intervenirlo. Sin intervenirlo. Pero claro, la conservación es mucho, mucho más. Ya. Es mucho, mucho más. Tiene que ver con la protección de incendios, por ejemplo, la responsabilidad que hay detrás de eso. Y también con algunas prácticas
de cuidado de las buenas prácticas, con el cuidado de la fauna, el control de plagas también, no sé, el tema de los perros, los gatos, son súper invasivos en cuanto a los ecosistemas, los conejos, a la fauna que se deposita en esa zona. Esa parte es muy importante. Y en cuanto a restauración, esto ya implica intervenir el sistema, pero de forma ecológica. Y la restauración ya también tiene otras responsabilidades, como por ejemplo, restaurar no es solo poner un árbol y dejarlo ahí, sino que es poner el árbol, mantenerlo con agua, seguir interviniendo con otras especies que están asociadas a este árbol, que se llaman especies nodrizas, que permiten volver a crear las bases, unidades estructurales del bosque esclerófilo, que es el bosque que nosotros tenemos acá en la zona. Entonces, va por ahí. ¿Hagamos una pausa? Sí. Ven, hagamos una pausa y seguimos conversando con Valesca Rojas Bravo, que es ingeniero Qué grata conversación. agrónomo. Retomamos esta conversación con la ingeniera agrónoma Valesca Rojas. Tenemos algo pendiente, Manuel, ¿cierto?, con ella respecto del tema anterior. Sí, efectivamente. Nos queda un cachito nomás para comprender el total de lo que nos ha explicado Valesca. Y que es el tema de en qué sectores es posible encontrar una mayor riqueza de insectos, porque a lo mejor es posible multiplicar esos insectos. Hay mucha información sobre multiplicaciones, no me recuerdo cómo se llama ese proceso, pero en las plantas y en toda esta parte, digamos, hay. Entonces, es interesante saber, digamos, ¿qué es lo que opinan ustedes? Bueno, nosotros parte de la investigación que les mencioné antes, que estamos en polinización, estamos estudiando además dentro de los campos cuál es la contribución de la vegetación nativa a la polinización. Y para eso tenemos unos ensayos en que literalmente observamos los polinizadores que hay justo en la línea de vegetación. O sea, empieza la vegetación nativa y empieza el campo que ustedes conocen, que es como un monocultivo en el fondo. Está la vegetación nativa y observamos ahí a los 0 metros, luego a los 50, a los 100, a los 200 y a los 300 metros ya en medio del campo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que la cantidad de polinizadores en abundancia, o sea, cantidad en riqueza y en diversidad es mayor en la línea de vegetación nativa. Y en la medida en que vamos avanzando por este gradiente, va disminuyendo esa diversidad. Entonces eso nos comprueba que efectivamente la vegetación nativa tiene una contribución importante para el aumento de polinizadores distintos a las abejas y a las abejas. Y otra cosa muy importante es que no compiten entre sí. O sea, donde nosotros encontramos polinizadores nativos, abejas nativas, círfidos, moscas y escarabajos, mariposas, toda la diversidad que hemos encontrado. Las chinitas. Las chinitas también están ahí. Las abejas melíferas también están ahí. ¿Sí? No compiten. No compiten, solamente colaboran. ¿Ya? Que es lo que deberíamos hacer todos. Claro, colaborar. Sí. Efectivamente. Oye, y a propósito de colaborar, pasemos a este gran tema de qué pasa con los productores, porque resulta que ustedes hacen toda esta investigación, digamos, y se queman las pestañas con esta interesante cuestión de la polinización, y eso es para que los agricultores puedan realmente tener mayor producción y de mejor calidad, etcétera. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen ustedes, digamos, ciertas relaciones con ellos? ¿Cuál es el tema ahí?
Bueno, el INEA tiene la característica que la investigación que hace en general es directamente con los agricultores. Entonces, como investigador, hoy a mí como científica, siento que me permite esa cercanía, me permite llegar a ellos. Entonces, lo que nosotros hacemos en este momento es trabajar colaborativamente con ellos. Vamos constantemente a visitas a campos, conversamos con ellos, que les presentamos lo que nosotros estamos haciendo, a ver si es que les hace sentido o no, y que también nos den algunos lineamientos de cómo poder seguir la investigación. Y estamos proponiendo también hacer trabajo colaborativo. Esto es que hay una teoría que está comprobada igual en el planeta, que grandes problemas ambientales son multifactoriales y son muy complejos. Entonces, no se pueden solucionar con cosas simples. Tiene que ser con una solución integral y participativa, holística. Entonces, eso se ha dado a través de la participación de las personas. En la investigación misma. En la investigación misma. Ah. Claro, porque nosotros como académicos tenemos una verdad, comillas, que tenemos una pregunta, respondemos a esa pregunta, sacamos una verdad. Pero hay una parte del conocimiento que no tenemos, que lo tienen los productores, claro, en base a su experiencia en campo. ¿Sí? Nosotros podemos decir, ya, esta es mi solución. Y resulta que el productor me dice, mira, sí, bonito poner plantas nativas, pero resulta que tengo que cosechar. Y cuando tengo que cosechar, ahí quedó tu planta nativa. Necesito espacio. Necesito espacio, claro, necesito varias cosas. Tengo aplicaciones, a veces tengo plagas. Claro. Y además que necesito regar más también esa plantita nueva, seguramente, porque tú dijiste, o sea, a veces no, sí. No es cuestión, digamos, de colocar el arbolito nativo, sino que también regarlo. Claro, entonces nosotros tenemos que ver en dónde ellos tienen el agua para que podamos, con el mismo agua probablemente que estamos ocupando para los paltos en este caso, poder regar las plantas nativas que tengamos y también con ellos colaborar en que tengan disponibilidad de agua para restaurar. ¿Sí? También viendo zonas, por ejemplo, hay ciertos lugares específicos de los campos que tienen que ver como con los canales, los bordes de canales, en donde están los estanques, en que está el agua y que generalmente crece vegetación a descontrol y los manejos que se han hecho históricamente ha sido o cortarlo o aplicar pesticidas. Entonces, la idea que hemos visto, como ejemplo una solución colaborativa ahí con los productores, es que en esa zona quizá mejor restaurar con diferentes plantas atrayentes de insectos y que bajen la población de estas malezas que se le llaman, ¿sí? Y que contribuyan a la polinización en zonas donde ya tenemos agua, en donde hay un espacio. Entonces, eso desde la academia no lo sabríamos si es que no lo habláramos con ellos, si es que no colaboráramos con ellos. Y claro, o sea, nosotros podemos dar una solución, pero para que esa solución sea efectiva, tiene que ser en colaboración. Ahora, ¿ustedes tienen resultados respecto de, claro, si hay colaboración, si hay cooperación, y seguramente en otros sectores no los hay? ¿En cuáles son los sectores que tienen más inclinación, digamos, a trabajar con ustedes, digamos, y cuáles, y seguramente hay otros que, sí, en que general, les cuesta, digamos, ¿cierto? Sí, en general la agricultura ecológica tiene un componente en que para yo tomar una decisión estoy influenciado por el medio, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que a vecino le importa el medio ambiente, probablemente yo tome una decisión que implique apoyar al medio ambiente. Entonces, cuando yo me alejo del vecino y no sé lo que el vecino piensa, tomo decisiones de forma individual, pero la agricultura es colectiva. Entonces, claro, se pueden dar soluciones a problemas generalmente medioambientales. Y a nivel del mundo, o sea, claro, a nivel mundial, este tipo de trabajo de participación y coproducción generalmente resuelve ese tipo de problemas. Por ejemplo, yo he visto estudios en Canadá en donde han resuelto problemas de
relaves mineros que están en ciertas zonas que complican a una población y la población dice, bueno, vamos a tomar ciertas decisiones para que esto no sea tan complejo, o que la reforestación tiene que ser en tal lugar, porque acá tenemos los animales, acá tenemos la minería, acá tenemos las casas. Entonces la decisión no la toma solamente la empresa privada, sino que lo hace en colaboración con la comunidad. Y en el área agrícola es sumamente importante. En la agroecología, por ejemplo, para la seguridad alimentaria, para poder nosotros tener alimentos en el futuro y tener soberanía alimentaria también, que es que produzcamos nuestros propios alimentos, necesitamos colaborar. De repente, un productor, por ejemplo, pequeño, puede tener una superficie de hortalizas y necesita guano para fertilizar. Entonces, si ese productor colabora con la persona que tiene el guano, va a poder generar ese manejo. Si entre ellos no hablan, va a comprar el guano y a otra persona, o probablemente ni siquiera lo tenga. Entonces se elimina la práctica. Y por eso es súper importante. Oye, no, Hay interrelación. Ahora, este tema, Valesca, del ordenamiento territorial. Hablamos dentro de la conversación de este asunto, ordenamiento territorial. Esto lo saco a colación porque tú dices, oye, hay relave, ¿no es cierto?, hay minería, hay agricultura, hay una serie de actividades humanas que están en un mismo territorio y por lo tanto probablemente estas investigaciones que ustedes hacen nos den nuevas luces para tener, digamos, elementos para ordenar mejor el territorio. ¿Cómo claro. ven ustedes, digamos, este tema? Sí, hay herramientas. Por ejemplo, desde la academia hay herramientas en las que se puede, a través de la agricultura de precisión, con imágenes satelitales, uno ver qué sitios de la cuenca proveen mejores servicios ecosistémicos de polinización. O sea, en qué lugares yo podría encontrar más insectos. ¿Sí? Entonces, en esos lugares no sería lógico poner casa, ¿sí? Sino que sería lógico poner agricultura. Agricultura, claro. Porque tengo mejores condiciones en esa zona. Y las decisiones de ordenamiento territorial, que en este caso ya entramos en el área política, deberían, pienso yo, seguir esas observaciones. Ahora el Ministerio de Agricultura participa en el tema del ordenamiento territorial de alguna manera, ¿eh? Claro, sí, o sea, yo desconozco la verdad porque ese no es mi territorio, pero sí creo que tiene que haber un tema de ordenamiento territorial, claro. Pero estas nuevas herramientas que permiten ver esto no existía hace 20 años atrás. No. Entonces ahora que ya existe, sí podemos darle prioridad a sectores que son para agricultura, a sectores que podrían ser para ganadería, a sectores en donde se pueden poner casas y que también deberían cumplir ciertas condiciones. No sé, por ejemplo, esto que a veces pasa que hay una población al lado de un río que hace 20 años nunca se desbordó, pero hubo una lluvia y de repente se desbordó. Así, claro. Y las casas ahí quedaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un tema de ordenamiento, porque no se pueden poner casas al lado de un río. Y respecto a las plantas desaladoras, ¿ustedes son partidarias o no? ¿O partidarios? No, ese es un tema en el que yo no puedo entrar en este momento. Sí, porque no puedo hablar para institución. Ya. Sí. Bueno. Ahora, nosotros hemos entrevistado a algunos investigadores sobre esos temas, ¿ah? Y de hecho hay unos pilotos que están haciéndose en Puyalli, por ejemplo, y nos han informado de eso, ¿ah? Y bueno, pero en todo caso el tema del agua, que es un tema también que tú también has tratado, el tema de la eficiencia del recurso hídrico, es, digamos, sumamente importante. A nosotros nos decían algunos campesinos del sector de Puyalli justamente que para ellos ningún programa del Estado, digamos, era bueno para ellos, porque resulta que el agua la encontraban, digamos, como a más de 100 metros y eso, digamos, es un platal para ellos y no pueden, digamos, acceder. Entonces, ¿cómo ves tú, digamos, ese último tema que realmente... Sí, es que es súper interesante. El tema de la escasez hídrica en la región es un tema que está crítico. Y eso es importante que la gente que ve esto lo sepa. Hay que cuidar el agua y hay que cuidar los recursos. Eso es algo fundamental.
efectivamente, como dice, los agricultores ya no encuentran agua a 20 metros, sino que tienen que hacer pozos mucho más profundos para encontrarlo. Eso implica más inversión y no siempre los agricultores de la pequeña agricultura familiar campesina tienen esa inversión. Sí, porque ellos son los más afectados. Entonces ellos son los más afectados. Y en cambio, los poderosos sacan... Nosotros nos alimentamos de la producción de la agricultura familiar campesina, ¿ya? Porque las hortalizas en Chile no tienen un componente de exportación tan importante como los frutales, ¿sí? Sino que lo que nosotros comemos en la feria se produce acá. Entonces es muy importante que eso se cuide y que tenga seguridad y que tenga agua. Ahora, como me decía el tema de la desalinización, independiente de cómo se haga o se obtenga el agua, lo importante es focalizar el agua donde se necesita. ¿Sí? Si vamos a sacar agua para cosas que no son los alimentos, es complejo. ¿Sí? Claro. Ese es el tema. O sea, eso yo creo que es más importante. Sí, bueno, las mineras están sacando agua para sus actividades mineras y con las desaladoras, ya hay experiencia ya, digamos. Pero interesante, digamos, ¿no es cierto?, el tema de cómo estas lluvias, por ejemplo, han podido refrescar, digamos, el asunto de la sequía. Sí, o cómo se han visto estas últimas lluvias. Lo que creo importante es el tema de volver a la enseñanza básica que tiene que ver con el ciclo del agua. O sea, para poder nosotros tener lluvia tenemos que tener agua en el sistema. O sea, tenemos que tener agua en la superficie, en las napas también, y a través de eso volver a tener la formación de nubes y que llueva. ¿Sí? El agua en el mar no se pierde, desde el mar sí hay nubes, los frentes de mal tiempo vienen desde el mar generalmente, si ustedes lo observan, las nubes llegan del mar, se van moviendo, a veces vienen del sur también, pero el agua se produce desde la nube y tiene que volver. ¿Qué estrategias también se pueden hacer? Es plantar. Cuando nosotros tenemos desertificación, que es que no tenemos nada, efectivamente lo que se fomenta es que siga habiendo nada. Si nosotros tenemos plantaciones, precisamente plantaciones del bosque esclerófilo, podríamos mantener ciertas zonas en que se acumule agua, ¿sí? Por ejemplo, hay ciertas zonas de quebradas dentro de los cerros que se mantienen actualmente y que es sumamente importante protegerlas porque a partir de ello se va formando más vegetación y vamos a poder tener estos paños vegetacionales que nos van a permitir mantener la humedad en el territorio. Ahora, hay algunos productores, digamos, ¿no es cierto?, que están cambiando su producción en función, digamos, de la falta del agua y entonces ven con mejores ojos algunos arbustos o algunos frutos que usan menos agua. Eso, claro. ¿Cómo ha marchado ese tema? Sí, o sea, hay algunas especies que tienen menos requerimiento, pero ahí es importante también ver que las especies no sean especies tan exóticas que en el fondo no vamos a consumir, ¿sí? Sino que sean especies que los agricultores puedan comercializar. Claro, por supuesto. Eso es muy, muy importante. Entonces, a veces creo que a pesar de cambiar las especies de alto requerimiento hídrico por algunas especies que tengan menor requerimiento hídrico, es importante trabajar en manejos agrícolas sustentables que permitan amortiguar el efecto de la escasez hídrica. ¿Sí? Si nosotros tenemos suelos descubiertos, suelos que no están vivos, el efecto que va a tener eso sobre los cultivos es mucho más fuerte que si tenemos suelos ricos en materia orgánica, que tenemos cubiertas vegetales. Entonces, suelo, como dicen, suelos vivos. Suelos vivos, sí. Claro. Entonces, es una cosa no tan simple, es un manejo integral. ¿Sí? O sea, entender que el suelo está vivo, que el agua es un recurso que está limitado, que las especies polinizadores se están muriendo, que requieren de lugares donde vivir, hábitats naturales. O sea, todo eso en conjunto da mejor capacidad de resiliencia ante el cambio climático que solo una medida. ¿Sí? Ahora, cambiar el cultivos de menores requerimientos hídricos
sí, también aporta, claro que aporta. Es una mucho. alternativa. Sí. Bien, pero falta el agua, eso es lo importante. Sí, Ya, así que cuidarla mucho. Ojalá que llueva harto. Ojalá que llueva harto. Porque, Ojalá porque las que últimas llueva lluvias no harto. se han reflejado por allá. Que el niño aparezca. Así es. Sí, hacer rituales. Hacer Realizados. Muchas gracias. Agradecemos a Valesca Rojas. Valesca. Gracias Muchas por gracias. haber estado Gracias con a ustedes nosotros. por la invitación y por permitirnos hacer difusión científica de lo que nosotros estamos haciendo. Al comienzo del programa nos mencionaban que es muy importante lo que hacemos los científicos para el desarrollo del país y requiere que la población lo sepa, ¿sí? Requiere que haya conocimiento. Ya. Sí, Gracias, Valesca Rojas. Nos despedimos y por nuestra parte nos encontramos en otra oportunidad.